¿Qué tal, jóvenes? El tema que veremos a continuación es el 1.1, reseña histórica. La segunda parte de este tema va enfocada a la historia de la biotecnología vegetal. Bueno, como ya vimos en el video anterior, hablamos del surgimiento de la biotecnología y cómo este se divide en 4 etapas para poder estudiar su completo escenario. Bueno, la biotecnología vegetal, también es importante mencionarla, que ha tenido una grande participación en el acompañamiento con el hombre desde la época antigua, pero que sin embargo, como tal, se va a establecer como punto de origen ya en lo que es una segunda etapa. Estamos hablando del año de 1902 aproximadamente. Bueno, la historia de la biotecnología vegetal, como ya mencioné, surge hace miles de años, cuando el hombre pasa de ser nómada a sedentario y empieza a establecer las primeras aldeas en las cuales ya no nada más toma del ambiente lo que le sirve, sino que ya aquí desarrolla técnicas como es la agricultura y empieza a cosechar sus propios alimentos. Es aquí donde el hombre ya utiliza lo que es la crianza selectiva como una aplicación de la biotecnología, principalmente para la mejora, ¿sí?, de ciertos cultivos que van a tener la importancia alimenticia dentro de su dieta. Y es que recordemos que a nivel mundial, antes del intercambio de mercancías y antes de las conquistas de nuevos territorios, estaban muy marcados los cultivos en los diferentes centros de origen y domesticación en todo el planeta. Es así como vemos cómo algunas civilizaciones antiguas basaban su alimentación en ciertos alimentos, ¿sí?, ciertos granos, semillas y productos. Bueno, pues es aquí, a principios del comienzo de la humanidad de estas grandes civilizaciones, cuando el hombre empieza a realizar lo que es esa crianza selectiva, cuando empieza a seleccionar semillas con ciertos rasgos que le van a permitir obtener mejores rendimientos, mejor producción en las siguientes cosechas. Y es que, bueno, la crianza selectiva da por resultado que se produzcan plantas que vayan incorporando esta información genética y que se vaya expresando fenotípicamente. Es así como uno de los ejemplos que voy a poner a continuación en el caso del cultivo del maíz. Este ha venido sufriendo una domesticación a lo largo de miles de años, que se lo debemos a nuestras culturas prehispánicas asentadas en el territorio mesoamericano, ¿sí? Como bien sabemos, los aztecas, los toltecas, olmecas, mayas, zapotecas, etc. Iban seleccionando determinados rasgos de las plantas. Y bueno, esos rasgos de esas plantas iban a ser de interés con fines alimenticios principalmente. Retomando aquí lo del maíz, sabemos que actualmente tenemos un gran legado, ¿sí?, un gran tesoro cultural. Debido a la domesticación, debido al mejoramiento genético realizado por las manos de nuestros antepasados y que se ha seguido sembrando, cultivando y cosechando hasta nuestros días.
Bueno, actualmente conocemos 34 razas de maíz diferentes, que ustedes sabrán que no solamente se diferencian en el color, ya que algunos son maíces azules, morados, amarillos, otros son rojos, sino que también hay una gran variedad dentro de estas razas. Y esa variedad es la que le confiere el tamaño, el grosor, que algunos sean enanos, otros tengan un sabor dulce, otros tengan mayor número de hileras con granos de maíz y tengamos también una gran variedad para realizar diferentes alimentos o obtener diferentes alimentos. Tenemos un maíz pozolero, un maíz palomero para las palomitas, que a todos nos gustan. Tenemos el maíz destinado para lo que es la elaboración de tortillas, para el nixtamal. Y también tenemos otro tipo de maíz para crear bebidas, ¿sí? Como el pozol. Bueno, todo este trabajo arduo lo hicieron las manos de nuestros antepasados a lo largo de miles de años, en los cuales, aunque no tenían la ciencia y la tecnología tan avanzada, tenían un ojo a buen cubero, un ojo clínico, porque se basaban principalmente en la observación y de ahí en la selección. Estos dos parámetros fueron fundamentales para lo que les estoy comentando, para hacer una crianza selectiva, realizar un mejoramiento genético y una domesticación al cultivo del maíz. Y bueno, ¿por qué hablo del maíz? Porque si bien sabemos, el maíz forma parte de nuestra alimentación hoy en día, lo consumimos en una gran variedad de alimentos y retomemos algo muy importante. México es el centro de origen y domesticación del maíz. Esto expuesto por el antiguo biólogo Babilón. Que bueno, quizás ustedes ya sabrán de lo que les estoy comentando. Y algo muy importante que aquí mencionar es que imagínense que hace miles de años nuestros antepasados no contaban con la tecnología y el desarrollo científico que nosotros tenemos y que con toda esa ciencia y tecnología a nuestro alcance no hemos logrado obtener organismos genéticamente modificados u plantas transgénicas resistentes al ataque de todas las adversidades ahorita que se están dando por el cambio climático y también a las adversidades por microorganismos, plagas y enfermedades. Y bueno, pongámonos a pensar que con todo lo que hoy existen de caros laboratorios, equipos sofisticados, científicos con doctorados y experimentos planeados, el hombre ha manipulado los genes durante estos cientos de años. Pero que sin embargo, hace miles de años no se tenía toda esta tecnología y sin embargo se obtuvieron grandes resultados. ¿Ok? Bueno, y es importante comentar que seleccionando plantas de rasgos muy específicos, el hombre está escogiendo y seleccionando organismos con genes útiles para aprovecharlos con un potencial genético para obtener un propio beneficio, para obtener una gran gama de productos o bien un servicio. Y es aquí donde nos vamos a centrar cómo es que la biotecnología vegetal surge en el siglo XIX con la técnica del cultivo de tejidos, principalmente relacionados a experimentos en fisiología vegetal. Como estamos hablando de cuestiones vegetales en la biotecnología, vamos a centrarnos primeramente que algo muy importante que mencionar es que en el siglo XIX, en el año de 1838,
El zoólogo Sladen y el botánico Swans postulan lo que es la teoría celular, en la cual establecen un postulado, que las células vegetales son capaces de regenerar una planta completa debido a la capacidad totipotencial que ellas tienen. Y para el año de 1860, Sachs y Knopf en las plantas mencionan que los principales nutrientes son inorgánicos y la consiguiente preparación de soluciones nutritivas se considerará un gran aporte al cultivo in vitro. Para el año de 1878, Botchin realiza experimentos sobre la polaridad celular y observa que las células de algunos tallos ya son capaces de rediferenciarse y formar lo que son raíces y brotes. ¿Sí? Es aquí como se da ya el primer experimento para obtener lo que es una planta, ¿sí? O partes de la planta a través de la técnica de tejidos vegetales. Bueno, sin embargo, no es hasta el año de 1898 igual, cuando Haberland aísla células y tejidos de plantas superiores y las coloca en soluciones nutritivas para ponerlas a crecer y posteriormente ser estudiadas, dando de origen de esta manera a lo que es ya la técnica del cultivo de células y tejidos vegetales. Así, Haberland es considerado como el pionero en el cultivo in vitro de células vegetales y reporta sus resultados en el año de 1902. Si nos damos cuenta, estamos aquí situando ya el surgimiento de una biotecnología vegetal que corresponde a la segunda etapa o la segunda generación. Y bueno, se le añade esto a Haberland. Y es que hay que tomar en cuenta algo muy importante, que estamos ya a principios del siglo XX y que se retoman los trabajos desapercibidos por el padre de la genética, Gregorio Mendel, quien es bueno, aquí se establecen las leyes de la herencia y de la genética. Para el año de 1901, Morgan atribuye ya el término totipotencialidad celular, en el cual dice que una célula es capaz de desarrollar hasta un organismo completo siempre y cuando las condiciones sean las favorables, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, donde tenemos una estructura vegetal que está emergiendo al daño ocasionado aquí en el tallo, pues de un arbusto o de un árbol, ¿sí? Y bueno, a esto se refiere con la capacidad que tienen las plantas de ser totipotenciales. Nuevamente, Haberland, en el año de 1902, realiza un cultivo in vitro de células de mesófilo de hojas, de epidermis y estambres de la especie Trasdecantia y descubre la presencia de una fitohormona llamada traumatina. Acuña el término callo para referirse a una masa de células amorfas producidas por esta fitohormona, la cual veremos más adelante cómo este callo va a inducir a través de una organogénesis indirecta a una planta completa. Y es que aquí hay que mencionar que se siguieron trabajando especies de importancia como Lamium purpureum, Eichhornia crassipes, Pulmonaria urtica y Trasdescantia ortigalum. Y se desarrolla el primer cultivo de tejido vegetal. Desafortunadamente, los trabajos de Haberland no fueron exitosos debido a que utilizó medios demasiado simples y tejidos vegetales muy diferenciados. Para el año de 1910, Kossel descubrió las bases nitrogenadas que actualmente conocemos, que son parte de la estructura del ADN. Y bueno, en la década de los años 20, comentar que se empiezan a realizar
trabajos del cultivo in vitro a partir de semillas y a partir de ápices radiculares o apicales, ¿ok? De plantas como son orquídeas, el chícharo y el maíz. Para la década de los años 30, se experimentó con pequeños primordios florales y foliares, cortándolos de un tamaño muy mínimo. Estamos hablando mayor a 1 milímetro cúbico. Y es así como se observa la división celular y un crecimiento de meristemos radiculares. Se empieza aquí ya a estudiar especies dicotiledóneas como el tomate y se realiza lo que es un cultivo in vitro del tejido cambial de algunos árboles y arbustos. Sin embargo, fueron incapaces de prosperar debido a que la usina no había sido descubierta todavía. Y bueno, para el año de 1939 se desarrollan exitosos cultivos in vitro a partir de callos, como los que estamos viendo en esta imagen. A esto nos referimos con lo que son callos, a un aglomerado de células que van a dar por una organogénesis indirecta a una planta, pero bueno, esta es una vía indirecta. Bueno, estos trabajos fueron realizados a partir de raíces de zanahoria y para el año de 1939 también se siguen estudiando callos, pero a partir de tallos de tabaco, ¿ok? Se descubre la hormona de crecimiento ácido indolacético que va a inducir una actividad, ¿sí? La cual va a proliferar células, como en este caso estamos viendo, en la cuestión de los callos y en la cuestión de los tejidos vegetales. En la década de los años 40, sigue en avance el cultivo in vitro de especies como Ulmus y se empiezan a utilizar debido al gran contenido de algunas vitaminas, el agua de coco y la leche de coco, ¿sí? Como componentes para la elaboración de medios de cultivo. Aquí empieza a despertar el interés la especie del tabaco y algunos meristemos que van a ser partes estructurales de las especies Lupinus y Tropaelum. También hay que comentar que para el año de 1946 se reconoce a Ernest Ball como el padre de la micropropagación comercial. Y para el año de 1948, Skoog y Sui realizan la formación de raíces de vástagos adventicios por la relación de las hormonas de crecimiento auxina-adenina. Bueno, en la década de los años 50, Morel y Martin obtienen las primeras dalias libres de virus por cultivo de meristemos y realizan la primera aplicación de un microinjerto in vitro. Para el año de 1953, Tulek obtiene, a partir de un callo haploide de Ginkgo biloba, de polen. Y bueno, en ese mismo año se da la interacción auxina-citocinina de estas hormonas de crecimiento. Aquí hay algo muy importante que comentar, que también se descubre lo que es la quinetina, otra hormona de crecimiento. Se siguen realizando obtención de primeras plantas y de cultivos de tejidos en lo que son las plantas de maíz y bueno, en las plantas de citrus, como en el caso de algunos limones, naranjos y cítricos. Se descubre la formación de órganos de raíces y vástagos variando la proporción de las hormonas de crecimiento citonina-auxina. Y bueno, con esto se da un descubrimiento de la formación de estos órganos. Para el año de 1959, ya finalizando esta década, Berman y Melchers realizan lo que son los cultivos de células y tejidos vegetales en cajas Petri. Con esto investigaron los efectos que iban a abastecer el aire, el control de pH y la remoción de medios de cultivo
y otros aspectos relativos al cultivo masivo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo ya la utilización de cajas Petri. En la década de los 60 hay que recalcar que se da la primera fertilización ya no en cajas Petri, sino en tubos de ensayo. Y bueno, aquí se da también lo que es un detonante a nivel mundial con la realización del medio más utilizado a nivel mundial, que es el medio de cultivo MS, por sus siglas, que en este caso son la M del investigador Murashik y la S del investigador Skook. Estamos hablando de un japonés y de un estadounidense. Este es el medio más utilizado a nivel mundial, ya que tiene un alto contenido de sales inorgánicas. Aquí también hay que comentar que se siguen realizando los cultivos in vitro de raíces, de tallos y vástagos. Sigue estando presente el estudio en las cuestiones del tabaco y van a aparecer otras especies que van a seguir siendo estudiadas, como la datura, como el Populus tremuloides, como la lunaria annua, y se obtienen ya plantas haploides a partir de granos de polen de tabaco. También comentar que aquí se da el primer aislamiento de cloroplastos con éxito a partir de un cultivo en suspensión de la especie Haplopappus gracils. En la década de los años 70 se da una selección de mutantes bioquímicos in vitro, ¿ok? Se consigue la primera fusión de protoplastos, se obtienen lo que son las primeras enzimas de restricción que van a ser parte de lo que son las técnicas de la ingeniería genética, como son la HINDI tipo 2, que van a ser aisladas de algunas especies u organismos modelos. Tomando en cuenta aquí también la cuestión de los protoplastos, se da la primer hibridación interespecífica por fusión de protoplastos en dos especies de Nicotiana. Y bueno, también se da la regeneración de plantas haploides de petunia híbrida a partir de protoplastos. Entonces, bueno, los protoplastos van a ser estructuras con mucho interés. También se obtienen híbridos por fusión de protoplastos haploides, se descubre otra hormona de crecimiento que va a ser la ciatina y se descubre que el plásmido TI es el principal inductor de los tumores por la especie de bacteria Agrobacterium tumefacis, que ahorita vamos a ver algunas imágenes de lo que ocasiona esta bacteria en algunas especies, pero que tiene un gran potencial en lo que es la ingeniería genética y en la biotecnología. Y para el año de 1976, Power realiza lo que es una hibridación vegetal interespecífica por fusión de protoplastos a través de dos especies, la petunia híbrida y la petunia parodi. Y bueno, aquí estamos comentando algo de lo de los plásmidos T1 que se obtienen a partir de Agrobacterium tumefacis, que es una bacteria que ocasiona en las plantas y en árboles, ¿sí?, estos tumores, que es un aglomerado aquí pues de muchas células. No confundir que esto sea un callo, ¿ok? Entonces cuando ustedes vean algunas plantas con esto, juren lo que aquí hay Agrobacterium tumefacis, ¿ok? Entonces, en el año de 1977, por medio de Shilton, es donde integra con éxito a partir del ADN del plásmido T1 Agrobacterium tumefacis en plantas. Y bueno, comentar que aquí, en el año de 1978, se da una hibridación somática del tomate y de la papa, ¿ok? Que aquí estamos viendo que surgen, ¿sí?, o van a surgir de estas herramientas biotecnológicas los organismos genéticamente modificados. En la década de los años 80 se siguen utilizando células completas para la biotransformación. Se sigue realizando lo que es cultivo in vitro, pero ya aquí en las cuestiones de realizar una transformación de células con ADN plasmídico. También se van a conseguir la incorporación de un ADN desnudo por medio de los protoplastos
y en consecuencia se va a hacer posible la transformación con un ADN aislado. Comentar también que se infectan y transforman discos de hoja con Agrobacterium tumefaciens y se regeneran plantas transformadas a partir de estas. Ahora, algo muy importante que comentar es que vamos a detenernos hasta la década de los 80, ¿sí? Y vamos a iniciar nuevamente explicando la línea del tiempo desde la época antigua. ¿Por qué? Bueno, aquí en la década de los 80 nos vamos a centrar que hasta aquí los trabajos ya van encaminados a una biotecnología vegetal en cuestiones de ingeniería genética, de mejoramiento genético. Ya el cultivo de tejidos y la micropropagación como tal quedan establecidos como técnicas de soporte a la biotecnología vegetal. En la década de los 90 y el nuevo milenio ya se establecen los protocolos para micropropagar a través del cultivo de tejidos y tomando ciertas estructuras vegetales de las plantas, una gran gama de especies vegetales con diferentes usos que pueden ser comerciales, medicinales, económicos, de agricultura, y aquí va a emplear a una gran variedad de plantas y familias. Entonces, estamos hablando aquí donde entran familias como las agaváceas, orquidiáceas, bromeliáceas, pináceas, etcétera, etcétera. Y aquí se desarrollan grandes trabajos de investigación desde nivel licenciatura, nivel de maestría y doctorado, publicaciones de artículos científicos, a todo esto que estoy comentando, que sería, jóvenes, créanmelo, por cuestiones de tiempo, difícilmente hablar de todo ello. Imagínense si me pusiera a hablar de todas las tesis tan solo de licenciatura y aparte las de maestría y doctorado que han estado realizando lo que es una biotecnología vegetal, micropropagación de especies vegetales que tienen tanto interés comercial como agronómico, como medicinal. No terminaría nunca de hablar de todo ello. Sin embargo, le voy a dar un giro aquí a esta línea del tiempo y bueno, vamos a retomar algo muy importante ya en cuestiones de una biotecnología vegetal aplicada. ¿Ok? Bueno, y es que aquí estamos viendo cómo la biotecnología vegetal, si bien es cierto que se empieza a dar por cuestiones de una selección de semilla, por las primeras civilizaciones, los primeros habitantes de esas antiguas culturas, y que en el año de 1866, bueno, los trabajos realizados por Gregorio Mendel no tuvieron el impacto que esperaban, aquí se sientan las primeras bases de la herencia. Entonces, cuestiones genéticas, cómo es que se transmite la información de las plantas de una generación a otra, se realiza debido a los trabajos de las cruzas genéticas de chícharo realizados por el padre de la genética, Gregorio Mendel. Bueno, comentar que hasta el año de 1908, sí estamos hablando de una segunda generación de la biotecnología, es aquí donde surge la biotecnología vegetal con las cuestiones ya acuñadas a lo que es la palabra biotecnología, ¿no? Por el húngaro ingeniero agrónomo Karl Erecki. Y bueno, también recordar que para la época de 1902 o 1904, Haberland realiza ya lo que es el primer trabajo de cultivo in vitro utilizando células y tejidos vegetales. ¿Ok? Bueno, en el año de 1908 se crea el primer híbrido de maíz en los Estados Unidos a través de autopolinización y para el año de 1926 se comercializan ya híbridos de maíz en los Estados Unidos. ¿Ok? En el año de 1930, el Congreso de los Estados Unidos aprueba ya el acto de patente de plantas, permitiendo poder patentar productos del mejoramiento vegetal. Y es aquí donde entra, y veremos después, un área de la biotecnología que tiene que ver con las patentes, con la legislación, con la cuestión ética y la cuestión moral. ¿Ok? Bueno.
También comentar, dentro de esta primera línea, que Norman Borlaug crea un trigo enano que permite incrementar los rendimientos en un 70%, dando inicio con ello a la Revolución Verde. ¿Sí? Y bueno, ya lo comentamos, parte de la vida de Norman Borlaug en nuestro país y el gran legado también que deja a nivel mundial. ¿Ok? Bueno. En el año de 1982, en esta primera línea, se crea la primer planta genéticamente modificada que va a ser de tabaco resistente a un antibiótico. ¿Ok? Y para el año de 1985, Estados Unidos comienza a desarrollar ensayos de campo con plantas genéticamente modificadas resistentes a ciertos insectos, a ciertos virus y a ciertas bacterias. Ok, vamos a ver otra línea en la cual se cruzan aquí paralelamente fechas, pero por cuestiones de tamaño tuve que recortar. Y bueno, aquí comentar que en 1960, retrocediendo, igual a la fecha anterior, la EPA aprueba ya la liberación del primer cultivo genéticamente modificado que va a ser de tabaco. Fíjense, de tabaco. Aquí nos habla y nos dice que la industria tabaquera tiene una gran demanda y una gran comercialización. Pues a partir de este componente, o sea, de estas plantas, de los componentes de la nicotina, se van a producir lo que son los cigarrillos. ¿Ok? Es hasta 1978 cuando la FDA aprueba la comercialización del tomate, que este tomate se desarrolla por la empresa Flauxar en los Estados Unidos para tener un mejor sabor, pero alargar su vida de anaquel, introduciendo genes de mayor tiempo de durabilidad en cuestiones post cosecha. ¿Ok? Bueno, para el año de 1982 se aprueba la comercialización ya de soya, maíz y algodón genéticamente modificados en los Estados Unidos. Y en el año de 1985, 6 países ya utilizan cultivos transgénicos donde los van a sembrar en 1.7 millones de hectáreas. En el año de 1999, científicos alemanes y suizos desarrollan lo que es la primera variedad de arroz que va a ser dorado, otro cultivo genéticamente modificado que va a estar altamente fortificado con beta-caroteno para estimular la producción de la vitamina A. En el año 2000 se secuencia por primera vez el genoma completo de una planta, Arabidopsis thaliana, y para el año 2000, para esa misma fecha, ¿sí? 13 países cultivan plantas transgénicas en 44.2 millones de hectáreas. ¿Ok? En el año 2001, científicos de Estados Unidos y Canadá ya desarrollan un tomate genéticamente modificado que crece sin problemas en condiciones altas de sal o de salinidad, como ustedes quieran entenderle. Y en ese mismo año, la Unión Europea va a librar un estudio de 64 millones de dólares a 15 años para ver si encuentra si los organismos genéticamente modificados llegasen a producir un riesgo para la salud humana y para el ambiente, lo cual pues no se encontró de acuerdo a los estudios realizados. En el año 2001, la EPA renueva los registros para maíz, bete y algodón, citando que no van a presentar ningún riesgo para la salud y el ambiente. ¿Ok? Bueno, en el año 2003 crece la superficie de cultivos sembrados genéticamente modificados a nivel mundial. Esto se incrementa ya a 18 países en una superficie de 67.6 millones de hectáreas. En el año 2004, la FAO aprueba los cultivos genéticamente modificados e indica que estos ayudan a los agricultores pobres y a los consumidores de países en desarrollo a tener una agricultura que incremente los niveles de rendimiento y de cosecha. En el año 2005, los cultivos genéticamente modificados han aumentado y bueno, las ganancias
que permiten obtener son de 27,000 millones de dólares. ¿Ok? En el año 2007 ya son 12 millones de agricultores en 23 países que cultivan plantas transgénicas. Para el año 2008, el 73% del maíz y el 91% de la soya cultivada en Estados Unidos son de variedades genéticamente modificadas capaces de tolerar manejo de malezas e insectos. Y para el año 2011, hace aproximadamente 10 años, pues ya son los 29 países quienes cultivan a nivel mundial cultivos transgénicos en una superficie de 160 millones de hectáreas. ¿Cuáles son los objetivos en un futuro de la biotecnología vegetal? ¿Hacia qué va encaminada? Bueno, mejorar la capacidad nutricional de los alimentos, eso es sin duda alguna. También la de producir biocombustibles a partir de algunas plantas. Y bueno, crear plantas que van a ser tolerantes a un estrés hídrico, ya que el problema que se nos viene también con esto del cambio climático es el del agua. ¿Ok? Y bueno, también considerar no solamente crear transgénicos por transgénicos, sino también que estos organismos o estas plantas transgénicas u organismos genéticamente mejorados, ¿sí?, tengan un alto rendimiento, una alta producción, no solamente en niveles nutritivos, sino en los niveles de rendimiento post cosecha sobre hectárea. Y bueno, esto sería todo, jóvenes. Llegamos al final del tema presentado, a esta segunda parte. Cualquier duda, comentario, estoy con mucho gusto para que lo retomemos y lo veamos en la clase de retroalimentación. Saludos.